conectada a la computadora, así que calculo que sí puede ser eso. A ver. De ahí no se me escucha nada, poco. Yo sí te Hola, escucho, se te escucha más bajo, pero se te Igual escucha. voy a bueno, voy a acercar nomás para... Hola Diego, ¿cómo estás? La ¿cómo digo, te va, Rosana? ¿Pero Hola, bien? Lea. ¿está todo bien? ¿Cómo les trata septiembre? Oh, Nuevo mes, Pasado por agua, parece. ¿viste? Bueno, hacía falta, así que bueno, vamos a, a disfrutar. La verdad que torta frita y torta frita y mate. Ay, sí. Para comer, está lindo. Pero hay que saber hacer la torta frita, ¿eh? No, no. No, Vos sabés harina seguramente, y Diego, agua entonces nomás. está. ¿Eh? No hay secreto, ese Leandro. Harina, agua Harina y y agua. sal. Y sal. ¿Y Y algunos sal usan gruesa. grasa o no? Ah, no, También. las cocinas en grasa, en lugar Creo de que algunos aceite. le ponen grasa también, Las sí, dos cosas. como para darle, sí, las dos cosas, sí. Yo no conocía ese perfil gastronómico del doctor Amarillo. Mira, vos sabés que sabe. Está hablando con Más parrillero conocimiento. que cocinero. Me quedé mirando la audiencia, después no pude con mi Yo gen. miré un rato y un rato, pero ¿Miraste? Bueno, yo miré larguísimo. un rato. Hasta las 11:30 duró, ¿viste? Sí. Muy largo. Pero se cortó a las 11:30. No sé si terminó, No, para hicieron mí como terminó. una clausura Sí, formal, no llegué a ver. sí, sí, 11:30, 11:25 pasadita. Creo De que la llegó noche. al... Sí, Sí, a la noche, o sea que duró desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. una Yo todo locura. cortado, obviamente. Miré así, pero terminé mirando y eran 215 expositores, digamos, que prestaban la adhesión. Sí, miré así, salteado, pero miré. No, Pero ya Sería a muchísimo. la, Para los que estaban ahí muchos una era eran. sesión, muchísimo. una sesión parlamentaria, entonces. Eso sí, yo, ¿sabe qué pasa? Yo me había quedado con ganas la otra vez, yo no miré, no supe cómo fue. Yo pensé que eran varios días, que iba a ser un horario determinado, cortaba y continuaba el otro día, pero se ve que ya estaba previsto hacerlo todo en el mismo día. Así que sí, 11:30, sí, muchísimo duró. Nelson habrá terminado hundido. Me imagino, sí, porque viste que la tensión y estar tantas horas sentado ahí y la parte del algunos eran exposiciones y otras eran preguntas. La Claro, mayoría eran como opiniones, así, y algunas preguntas, sí. sí. Era más el apoyo y los fundamentos de por qué Sí, le daban sí. su apoyo y Y por ahí demoraba mucho la con los conexión. apoyos que se hacían virtual, sí, Ujú. costaba, digamos, hasta que se conectaban, algunos no podían y eso demoró más. Sí. Bueno. La unidad 4 ya la tenían colgada el material los alumnos de Sí. antemano, así que suponemos que ya han tenido la Que ya- posibilidad de poder, dado Bien. una previa lectura, para ya A ver, hacerlo más voy a grato poner el a ver dictado para de la clase. compartir. Ustedes díganme si se llega a ver. A ver si. Ahí se ve. Perfecto. Si querés, podés o Ujú. ponerlo para Completo, así. completo, o si Para no, achicar para que vos veas también, si vos querés ver también el chat y las imágenes de quienes estén conectados, achicar el chico el, costadito en donde te o sea, aparecen todas las... primero lo pongo pantalla completa o primero a chico. Para mí, tenés dos opciones, o poner pantalla completa y no nos ves a nosotros ni tampoco el chat, o poner en Ajá. esa que estás ahora, pero achicarle donde tenés todas las vías dispositivas ahí al costado. ¿Viste? Ahí está.
¿Viste que te aparece cuando apoyas el mouse en donde usas para bajar? Sí, Te aparece como una flechita y eso correlo al costado, entonces se achica el margen izquierdo. No sé si me entendí. sí, 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 el año pasado lo hacía, pero ahora no Claro. sé por qué no estoy pudiendo. En donde te aparece el rectángulo que va bajando, no sé si se va a verlo, entre que te separan la pantalla más grande de las otras chiquititas. Sí, en este, Ahí, viste que corre un poquito y te hacen dos flechitas. sí. Ahí, Ah, ahí ahí lo voy achicando. achicar. Ahí está, Entonces se queda más grande está, la pantalla principal y no tenés que presentarlo para poder ver el chat y lo demás. está. Igual acá yo no veo el chat, o sea, porque yo tendría que sacar pantalla completa, ¿o no? Igual no están, ahora no está en pantalla completa. No llegás a ver el chat. No, Porque te lo tengo. tendría que aparecer, cuando compartís así, te tendría que aparecer arriba, en el margen de arriba. Si vos Ah, cliqueaste, sí, sí, baja una me ventanita y aparece, ahí te sí. aparece chat Tengo y que, sí, participa. sí, tengo que cliquear nomás y me Claro, aparece, sí. exacto. Eso lo ves vos nomás, no lo estás compartiendo. Bueno, para que voy a ver acá. Bueno, pongo a grabar, Cerró. Fede, disculpa. Está. Bueno, ahora sí. Ahí está. La voy a poner así. Ahí se ve o no. ¿Sí? Ah, bueno, está. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Ustedes vayan diciendo. Sí, yo veo acá, pero no veo, por ejemplo, participantes. Sea, y hay 36, así que vamos a ir comenzando por el hecho de que tenemos que desarrollar un capítulo completo en la clase de hoy. Bueno, nosotros en esta clase vamos a continuar con el capítulo número 4, que el temario básicamente comienza con el desarrollo de una de las ramas que también vimos, formamos parte del derecho privado, que es el derecho comercial. Vamos a ver un poco el concepto de comerciante, ver si ese comerciante, como se lo conocía antes, está recepcionado, está receptado en la norma actual, que es un código unificado, que es el Código Civil y Comercial. También desarrollamos el tema de la empresa, o sea, cómo se concibe a la empresa desde el punto de vista económico y particularmente teniendo en cuenta qué concepción jurídica existe respecto de la empresa, cuáles son los elementos que la componen. Hablaremos también brevemente respecto a, a las características principales de la empresa de familia y también abordaremos el tema del fondo de comercio y sus elementos constitutivos. Y para finalizar la unidad, vamos a ver quiénes son aquellas personas que auxilian a la empresa, es decir, al empresario en su tarea. Y en este caso vamos a hablar de los auxiliares de la empresa. Entonces el temario es bastante completo, digamos. Vemos entonces que el comerciante, tal como lo concebimos ahora, es el sujeto del derecho mercantil o del derecho comercial. Ustedes van a encontrar en doctrina, o sea, en autores que escriben respecto a esta rama del derecho, que también la denominan derecho mercantil. ¿Quiénes son los comerciantes? Entonces, de acuerdo a esta definición, podemos decir que comerciante puede ser una persona humana, como la que ya conocimos y desarrollamos en el capítulo 1, o bien también puede ser una persona jurídica privada. Pero ¿qué característica va a tener este sujeto mercantil? Va a realizar actividades económicas, ya sean actividades económicas privadas o también siendo titulares de empresas o establecimientos comerciales, industriales,
agropecuarios o de servicio. Entonces, el comerciante o el sujeto mercantil, acuérdense, puede ser tanto una persona humana, con las características y las condiciones que vimos en el capítulo 1, o una de las personas jurídicas que habíamos desarrollado al tratar el capítulo 3 de personas jurídicas. Vemos ahora que la terminología comerciante no la tenemos tal cual teníamos en el código de comercio, que era el código que rigió hasta el año 2015. Ahora tenemos un código unificado, como bien lo señalábamos al inicio de esta materia, pero sí tangencialmente, o sea, de manera indirecta, podemos decir que se hace referencia al comerciante o al empresario en el artículo 320 del Código Civil y Comercial, cuando habla de las obligaciones, o de la obligación, mejor dicho, de llevar contabilidad. Entonces, dentro de los sujetos a los que obliga a llevar la contabilidad, menciona justamente a los empresarios. Son todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. O sea que no tenemos una definición de comerciante, pero sí hace referencia al empresario, que sería el que realiza la actividad comercial hoy en día, de manera indirecta al hacer referencia a las obligaciones en materia de contabilidad. Entonces, los sujetos mercantiles pueden ser empresarios, es decir, titulares de una empresa. Esto es una referencia que hace un comercialista, que es Dubois, o bien cuasi empresarios, los económica organizada, o los que son titulares de un establecimiento comercial, es decir, no tienen quizá una forma de empresa, pero sí realizan el intercambio, como vamos a ver más adelante lo que caracteriza a la actividad comercial, es decir, el intercambio de bienes y servicios. Pero lo importante acá que quiero destacar es que tienen que tener en cuenta que el comerciante puede ser tanto una persona individual o persona humana, como vimos, o un ente colectivo de aquellas personas jurídicas del derecho privado que ya habíamos desarrollado con anterioridad. Entonces dijimos que lo que vamos a estudiar o vamos a conocer hoy es una rama dentro del derecho privado, que es el derecho comercial. ¿Se acuerdan cuando clasificábamos y que dijimos que era a los fines estrictamente didácticos esta división entre derecho público y privado? Ubicábamos dentro del derecho privado, al derecho comercial. Respecto del derecho comercial, hay varias definiciones de acuerdo a los diferentes autores que estudian y que se dedican a justamente investigar y estudiar esta rama del derecho, pero acá tenemos dos definiciones. Un autor tradicional dentro del derecho comercial, que es Echeverry, nos dice que es la rama del derecho que regula a las empresas, a los negocios y a las relaciones dentro del mercado. O sea, empresas, negocios y relaciones dentro del mercado. Y por último tenemos una definición de una obra colectiva, que nos dice que es un conjunto de normas que regulan la producción, el intercambio de bienes y servicios puestos en el mercado con ánimo de lucro, en la cual la empresa desempeña un rol esencial y principal. O sea, fíjense que en esta definición, como es un poco más nueva, digamos, va captando, digamos, esta evolución que ha tenido el derecho comercial, y pone en el centro de estudio, como una categoría principal dentro de esta rama, a la empresa. La empresa como un rol principal. Es decir, el derecho comercial ha pasado históricamente, en una categoría histórica, dicen los autores, porque ha pasado por diferentes etapas. En una primera etapa, estrictamente las normas que regulaban la actividad de los comerciantes. Es decir, tenía un criterio eminentemente subjetivo. Eso fue hasta la Revolución Francesa, más o menos. Con la creación de los estados nacionales y el dictado del Código de Comercio francés en 1807, tenemos una concepción objetiva, que es justamente lo que hacía el código, era establecer cuáles eran los actos de comercio. Y a eso regulaba, o a eso se destinaba las normas del derecho mercantil.
esa concepción fue la que se plasmó en el código de Vélez Sarsfield y Acevedo, que fue nuestro código de comercio anterior. Teníamos un artículo 8, me acuerdo un famoso artículo 8, que muchos años enseñamos en la materia, cuando teníamos el código comercial solo, digamos, en donde se hacía una enumeración de todos los actos de comercio. Y bueno, esos actos de comercio únicamente eran regulados por el derecho comercial. Y ahora en esta instancia volvemos otra vez a una instancia subjetiva, en donde la empresa está como una categoría esencial o principal dentro de las normas del derecho comercial. Por eso es que vamos a ver y desarrollar hoy el tema de la empresa. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Quieren agregar algo, chicos? Lo que deseen o algún aporte. Rosana, Sí, sí, cómo no. una cuestión para que los alumnos tengan presente que lo que destaca acá más que que una definición o un concepto de doctrina tiene que ver con la modalidad del trabajo, digamos, la modalidad de la organización, que es la nota distintiva que tiene. Antes estaba una calificación más pensada en el sujeto, pensando desde el punto de vista del origen de quién ejercía el comercio, tenía que ver con los estatutos medievales, con una clasificación o calificación social y estatutaria. Hoy en día tiene más que ver con el desempeño de un modo organizado, es decir, un modo a los fines de obtener una rentabilidad, un lucro, un beneficio, un dividendo para digamos, para su goce y su disfrute, ya sea en forma individual o bajo una forma societaria, un tipo societario específico. Así es. Justamente todas las definiciones que ustedes puedan leer ahora y del derecho comercial y sobre todo de la empresa, van a poner énfasis en la idea de organización y de actividad. Van a ver esos dos términos repetidos o reiterados en todo tipo de conceptualización que se haga, digamos. Entonces, el empresario, en este caso un autor Rossi, dice que el empresario es la persona humana o jurídica titular de la empresa. Entonces esa es la característica, dijimos que es el titular, el que está frente de las relaciones jurídicas que se generan con esa empresa, y tiene una característica que es el que organiza los distintos factores de la producción para producir e intercambiar los bienes y servicios, y una característica esencial, asume los riesgos de esa actividad. Entonces son dos elementos: la organización, la explotación, la dirección de esos elementos o factores de la producción para producir bienes y servicios, volcarlos al mercado y, como dijo hoy Diego, obtener una ganancia, un fin de lucro, que es lo que caracteriza a la empresa, y justamente a través de la asunción de un riesgo, es decir, de los riesgos propios de la actividad. Hay otra definición, entonces, esa en cuanto a la conceptualización que dimos recién. De esa definición o conceptualización extraemos entonces que podemos estar frente a una persona física, una persona humana como empresario, o una persona jurídica también, como vimos en la clase anterior, que dijimos que también pueden asumir una determinada forma jurídica, que después vamos a ver, que puede ser el caso de las sociedades. Pero la empresa es la organización, ¿no es cierto? O la actividad. Entonces, el empresario es la persona humana, o bien puede ser una persona jurídica, como queda bien claro acá, que puede ser colectiva o plural esa persona jurídica, como el caso de las sociedades comerciales, o puede ser individual, como es el caso de la sociedad anónima unipersonal, que es la posibilidad que ahora da el código a partir de la reforma de la ley 26.994, que es a partir de la unificación de la legislación civil y comercial, en donde permite también a la persona afectar parte de su patrimonio y constituir una sociedad anónima unipersonal. Entonces, tenemos dos clases de empresarios. Acuérdense, la persona humana, persona física, persona de existencia natural, digamos, y la persona jurídica, que dentro de esas les encontramos a las sociedades, ya sean colectivas, donde hay varios miembros, dos o más, como dice la definición de sociedad, o bien la individual, que es una forma, una tipología que se admite a partir de esta reforma en el año 2015, digamos. Rosana, Sí, como
Y ¿Querés? para destacar, para que los alumnos adviertan de que aquí volvemos otra vez a temas que dimos en los capítulos anteriores, como siempre Ajá, a Federico, y en este caso es el tema de la separación de los patrimonios, que tiene que ver con los riesgos y los límites de los riesgos que se sí, asumen, y a su vez esto tiene que ver con la insuficiencia patrimonial. Cuando se produce la separación o la escisión entre el patrimonio propio y el patrimonio societario o el patrimonio del emprendimiento o de la actividad, la persona que tiene su propio patrimonio puede protegerla o alejarla de los infortunios o de los resultados negativos que obtenga con su actividad comercial. claro. Es una forma también de protección, que es destinar parte del patrimonio, pero resguardar también, porque volvemos a la idea de empresa, digamos, hay de la característica del empresario, es el que tiene que asumir los riesgos de esa actividad que realiza, digamos. Entonces, ahora vamos a ver qué es la empresa. También en este punto, digamos, llegados a este punto, recurrimos otra vez a un autor comercialista también, que es Raúl Echeverry, que habla justamente de la idea de organización, como veníamos diciendo hasta ahora. La empresa la concibe como una organización de los factores de la producción, de acuerdo a un plan económico financiero que determina la finalidad de producción, fabricación e intercambio de bienes y servicios destinados en principio al mercado de consumidores con un fin económico. Fíjense cómo en esta definición están todo lo que implica la empresa. Una organización, dice, que está a cargo o dirigida por un empresario, como vimos recién. ¿Qué realiza esta organización? Lo que hace la organización es justamente producir bienes y servicios, volcarlos al mercado de acuerdo a un plan determinado y con ese intercambio de bienes y servicios o producción de determinados bienes, obtiene un fin de lucro, es decir, un fin económico. Entonces, la empresa, fíjense cómo siempre está la idea de organización. Otro autor también, son tres autores clásicos en materia comercial, que son Echeverry, Farina y Alperín. También, fíjense ustedes, Farina habla de organización funcional y activa de medios, apta para la producción de bienes y servicios para el mercado con ánimo de lucro. Fíjense que en términos generales significan lo mismo, nada más que utilizando otras palabras, pero van a ver que en todas, en las tres que se han señalado acá, la idea de organización, ese término está incluido en todas. Y por último, Alperín, que también es otro autor clásico en materia de derecho comercial, dice que es la organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios con un fin económico. O sea, fíjense que en todas está la idea de organización y está presente el intercambio, la producción y el intercambio y el ánimo de lucro. O sea, todo eso. Pero en las tres está presente sobre todo el tema de organización. Eso es para que ustedes vean, digamos, en cuanto a los conceptos, cualquiera de los tres conceptos que ustedes quieran estudiar está bien, porque se basan justamente en las mismas nociones. Esto es lo que hay que tener en cuenta, tener cuidado de no confundir, distinguir lo que es la empresa de lo que es el empresario, de lo que es la sociedad, ¿m? La sociedad comercial. Entonces, la empresa que dijimos con los tres autores estos que recién señalamos, la empresa es organización, organización de los factores de la producción. ¿Quién es el empresario? El titular de la empresa, ¿eh? El que la dirige, el que asume, digamos, la dirección y asume las obligaciones, ¿eh? En la empresa. Es el titular de la empresa y que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Y la sociedad es la forma que adquiere esa persona jurídica. Cuando el empresario es una persona jurídica, puede adoptar alguna tipología determinada, o por ejemplo puede ser una SRL, una sociedad anónima, una sociedad unipersonal, lo que fuere, anónima unipersonal, es decir, que es la forma que adquiere la persona jurídica, adoptar alguna de las formas que prevé como tipos sociales la ley de sociedades comerciales, en este caso la ley 19.550, que es la ley que regula las sociedades comerciales en nuestro país. Entonces, estos tres conceptos tener en cuenta para no confundirlos. Una cosa es la empresa, otra es el empresario y otra es la sociedad como una forma que adopta esa persona jurídica.
Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Acá claramente vuelven a distinguir. La empresa, acuérdense, no es sujeto, la empresa es la organización o actividad económica organizada. El sujeto es el empresario, que es su titular. Eso es una idea central acá, no confundir estas dos cosas. Empresa igual a organización, el empresario igual a titular de la empresa. Entonces, para que queden bien en claro estas ideas. La empresa es un fenómeno económico, porque fíjense ustedes que de la conceptualización surge que es una actividad de organización que tiene un fin de producir bienes y servicios y de obtener una ganancia. Ahora, si nosotros queremos encontrar una definición única de empresa desde el punto de vista jurídico, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Por el origen que tiene, porque es un fenómeno económico y nos viene de la economía política. Es decir, si yo quiero, y ustedes me dicen, ¿dónde, profesora, podemos encontrar una definición desde el punto de vista jurídico? Y les tengo que decir que no existe, que por más que la busque, van a haber referencias a la empresa, pero de manera parcial en en distintas leyes o en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, pero no va a haber una definición única. ¿Mm? Así como hay de persona, así como hay de capacidad, un concepto, así que podamos encontrar desde el punto de vista jurídico, no lo tenemos. Sí, desde el punto de vista de determinados aspectos de la empresa, sí se regulan o se hacen mención a ello. Por ejemplo, el artículo 14 bis de nuestra Constitución, cuando hace referencia a la posibilidad de los trabajadores de participar, dicen, las ganancias de las empresas, o la ley de contrato de trabajo también hace referencia a la empresa cuando regula las relaciones entre trabajadores y empleadores o la patronal, la ley de sociedades que recién mencionábamos cuando establece los distintos tipos societarios, y ahí estamos en presencia del empresario colectivo, digamos, la ley de quiebras, las leyes administrativas que hablan de la habilitación, por ejemplo, de los comercios, o las leyes fiscales que regulan o establecen impuestos. Es decir, de cada una de ellas vamos a obtener como una visión parcial o una regulación de determinado aspecto de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo va a regular también la vida de la empresa, porque vamos a ver más adelante que el empresario va a necesitar de auxiliares que colaboren con esa actividad para poder cumplir el objetivo de producir bienes y servicios. Y va a estar unido a los empleados, a sus dependientes, por una relación de trabajo, ¿eh? Por un contrato de trabajo, y por tanto van a ser de aplicación las normas, la ley de contrato de trabajo. Entonces vemos como en ese caso sí la ley de contrato de trabajo va a hacer referencia a la empresa, pero de manera parcial o regulando ese aspecto que tiene que ver con las relaciones laborales. Profe, ¿puede ¿Sí? volver a repetir que la empresa es un fenómeno económico? La empresa es un fenómeno económico porque es una noción que surgió antes, digamos, surge de la economía, es un fenómeno que viene de la economía, que es una actividad, una organización, y el derecho la capta con posterioridad. O sea, nosotros no es que es una categoría que creó el derecho. La empresa ya existió antes y proviene de la economía política. El derecho capta determinados aspectos de la empresa, como yo le decía, y regula, por ejemplo, el contrato de trabajo, las relaciones con la administración a través de las disposiciones administrativas, o va a regular aspectos de la empresa que tienen que ver con sus obligaciones impositivas. Pero si nosotros queremos encontrar un concepto, no lo tenemos porque no proviene, como bien lo dice ahí en la filmina, es una realidad que surgió en el ámbito de la economía. ¿Ornella es tu nombre? Sí, profe. ¿Quedó comprendido, Ornella? ¿Por qué no es jurídico? No es jurídico porque el fenómeno de la empresa lo capta el derecho, pero ya existía en el ámbito de la economía. Claro. ¿Podés comprender? Ujú. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, de ahí que, no, por favor. Ahí el derecho lo que hace es poder regular determinados aspectos que tienen que ver con la empresa, pero siempre recordando nosotros que la empresa obtiene su concepto, proviene de la economía política. Bueno, de acá, en esta caracterización de la empresa, volvemos, digamos, a lo que vimos en el concepto, ¿no es cierto?
hablamos de que es una actividad, es un concepto dinámico porque es un ente complejo que reúne capital, trabajo, medios técnicos colocados bajo una dirección que en este caso la tiene el empresario. Ese poder de dirección dijimos que es justamente, está en cabeza del empresario, que puede ser una persona humana o una persona jurídica, y que va a tener a cargo la conducción, la distribución o la intermediación de los bienes materiales y servicios, es decir, a qué cualquiera, porque puede haber empresas que se dediquen a fabricar algo y a venderlo, hay otros que van a ofrecer servicios al mercado, ¿no es cierto? Los bienes y servicios son producidos para volcarlos al mercado y el empresario, que es el titular de la empresa, va a asumir ese riesgo técnico y económico propio de la actividad. Y como última característica, toda esta actividad está destinada a obtener beneficios económicos. Es decir, la idea de empresa, acuérdense, creo que es importante que ustedes salgan de esta clase sabiendo que la empresa es la organización, que esa organización de los factores de producción requiere de un poder de dirección y ese poder de dirección está en cabeza de un empresario, que ese empresario puede ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Para qué se organiza, para qué se realiza esa actividad? Para producir bienes y servicios, volcarlos al mercado y con ello obtener un beneficio económico. O sea, creo que esa es la idea central para que ustedes comprendan de qué hablamos cuando hablamos de empresa. Cuando hablamos de la importancia económica y jurídica de la empresa, económica es mucho más fácil quizá darnos cuenta porque vemos que desde el punto de vista económico también es importante, la empresa es importante justamente porque es un elemento creador de bienes y de riquezas, ¿no es cierto? Eso es porque está en la esencia propia de la organización obtener esas ganancias. Pero también podemos ver que no solo tiene una importancia económica, sino que también tiene importancia jurídica por todas las relaciones que genera la actividad empresarial. Pensé que hablamos de que va a generar vínculos laborales, como yo les mencionaba, es decir, los dependientes que trabajan en una determinada empresa van a estar unidos con esa patronal por vínculos laborales. Pueden también generar vínculos contractuales, el empresario con determinados proveedores puede generar vínculos de tipo contractual. Puede haber una empresa que contrate una franquicia o que tenga la franquicia de una determinada marca, puede tener un contrato de franquicia y estar unido a esa organización a través de este contrato. Pueden haber relaciones de tipo administrativa que tienen que ver con las normas que regulan las habilitaciones comerciales para poner en funcionamiento una determinada empresa, y puede generarse relaciones fiscales que tienen que ver con las obligaciones de tipo tributaria que se ponen en cabeza de estas organizaciones de las empresas. Entonces, no solo van a ser importantes desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista jurídico. Y es un fenómeno, como bien les dice acá, un fenómeno de las empresas que trasciende las ramas del derecho privado. Y en esto volvemos un poco a lo que vimos en el capítulo 1, cuando hablábamos de la constitucionalización del derecho privado. Es decir, las normas del derecho constitucional vienen a influir también, a impregnar todo, también el derecho privado. Tal es así que también se habla de una responsabilidad social de la empresa, también se habla de que la actividad empresarial tiene que ser cuidadosa o respetuosa de derechos constitucionales como son el cuidado del medio ambiente. Entonces vemos cómo hay una implicancia, hay un ingreso, digamos, de normas del derecho público en aspectos que tienen que ver en la empresa, que es una rama del derecho que se estudia en el comercial. Es muy importante a tener. Y además de lo que estás mencionando, que tal cual como lo exponés, también hoy día tiene que ver con los nuevos paradigmas de cómo se entiende el trabajo. Se entiende que el trabajo en el ámbito de una serie de convenciones en esa materia y que la actividad empresarial tiene que respetar estos paradigmas del trabajo decente. También el paradigma de la inclusión laboral, el paradigma de erradicar la violencia de género en el ámbito laboral, el paradigma
de equilibrar los ingresos entre hombres y mujeres, justamente para tratar de enmendar el desequilibrio que existe entre los diferentes tipos de ingresos que tienen por la desproporción que hay en perjuicio de la mujer. Son nuevos paradigmas que impactan en la actividad económica Sí, sí, sí. y que indudablemente se vinculan con la gran mirada y perspectiva de la responsabilidad social empresarial en este sentido. Así es. Es decir, como hay una visión también en el ámbito del derecho privado de una perspectiva de derechos humanos en general, con todos los ejemplos que vos pusiste, justamente no son más que el respeto de los derechos humanos, porque son derechos que están plasmados en convenciones internacionales, que nosotros la tenemos incorporada a nuestra Constitución Nacional, que forman el bloque de constitucionalidad, y que el Estado asume responsabilidades por el incumplimiento. O sea, que cuán importante es esto del impacto del derecho público en el derecho privado. O sea, que es Y, muy, muy importante. Fíjense cómo y volvemos hay, otra vez a la bolida 1, a la unidad 1, cuando hablábamos de eso. y hay una Sí, tendencia que está haciendo, se está fortaleciendo mucho también, que es la cuestión de la violencia en el ámbito laboral. La sí, violencia laboral, tanto en el sector privado como en el público. Ya existen, por ejemplo, en el ámbito público, oficinas interdisciplinarias que abordan ese fenómeno particular, que hay que distinguirlo de la violencia de género, que también puede configurarse o no, pero son dos temáticas diferentes, ¿no? diferente, claro, sí. Es otra Sí. cuestión que también se está haciendo presente en el ámbito tanto de la actividad pública e indudablemente también de la actividad privada. Así es. Sí, sí. Hay Bueno, un famoso esa fallo en es importante. resistencia, hay un famoso fallo de resistencia donde se fundó la desvinculación laboral, es decir, con causa, le reconocieron a la patronal el ejercicio legítimo del despido con causa con motivo de un trabajador que incurrió en un acto que se consideró violencia de Sí, género. sí. Sí, que fue el caso de los obreros que estaban trabajando y pasó una mujer por la vereda de la obra y le dijeron algo. Sí, se dirigieron con sentido ofensivo, Hacia ella, dándole el respeto. así es. Bueno, entonces, esa es la importancia que queríamos señalar. Entonces, los elementos constitutivos van a ser entonces el empresario que va a dirigir esa organización, que va a estar en cabeza de la organización, que va a poder organizar los factores de la producción con un fin lucrativo y que el objeto va a ser justamente producir o intercambiar bienes para volcarlos al mercado, asumiendo los riesgos, ¿no es cierto? En el gráfico se queda sintetizado lo que veníamos diciendo. Ahora es importante ver acá qué es el fondo de comercio. El fondo de comercio, si bien tampoco no tenemos una definición de fondo de comercio, tenemos una ley que es la ley 1187 que regula la transferencia del fondo de comercio. Entonces, el fondo de comercio se considera como la empresa dentro de su faz estática o también el conjunto de elementos materiales o inmateriales, digamos, destinados a cumplir la finalidad empresaria, hablan algunos autores de esto. Entonces, un conjunto de materiales e inmateriales sobre los que se ejerce la actividad de organización y que el empresario los utiliza para el logro de sus fines económicos. Entonces dice que el fondo de comercio es una parte de esa empresa, en la fase estática, pero no comprende ni el capital ni los recursos humanos que también se generan dentro de la empresa, por eso decimos que es un quid o kit inmaterial, como hablan los autores, de bienes materiales o inmateriales o incorporales. Acá en el listado ustedes se van a poder dar cuenta de qué vamos cuando hablamos del fondo de comercio. Quizá esto lo dan en otra materia también, no sé si alguno vio esto ya en otra materia, si puede comentarlo, porque creo que lo dan y lo clasifican en alguna de las materias de economía, ¿puede ser? ¿O en qué materia dan Esto esto? lo dimos en contabilidad en el cuatrimestre pasado. En contabilidad, les sirve para, sí, sí, sabía que en alguna materia lo daban, porque siempre que damos esta unidad, ya algunos tienen una noción de lo que son los elementos que conforman el fondo de comercio. Nosotros tenemos en el aspecto jurídico, por así decirlo,
solamente una ley que los enuncia, determina cuáles son esos elementos y a su vez regula todo el procedimiento de la transferencia del Fondo de Comercio. Acá nos interesa saber cómo se compone. Entonces, básicamente se habla de dos tipos de elementos, los materiales o corporales, es decir, aquellos elementos que son tangibles, que lo podemos ver y lo podemos tocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las instalaciones que tiene un establecimiento comercial, una empresa, los muebles, todo lo que tenga para, por ejemplo, si es un supermercado, una cadena de supermercados, serán los muebles, las góndolas, las estanterías, eh, el aire acondicionado, las computadoras, todo lo que utilice ahí dentro de ese local. También puede tener maquinaria si es que producen determinados bienes, automóviles pueden formar parte, mercaderías que van a ser utilizadas en el cambio, en el caso del intercambio, si se venden mercaderías. Ahora, si es una empresa de servicios, no va a tener mercaderías para intercambiar. Y las materias primas, en el caso que haya alguna producción de algún, por ejemplo, qué sé yo, una empresa, una landería, una empresa textil, tendrá las materias primas con las que realizará su actividad. Rosana, Diego, ¿querés? sí, ¿Sí? sí, es importante mencionar que este listado es meramente enunciativo, como para tener Una idea, una una idea de que ahora cada uno de estos aspectos tiene que ver con el perfil de la claro. actividad. Por ejemplo, pensemos en automóviles. Y cuando hablamos de automóviles, no los automóviles solamente que se utilizan en la actividad de esa actividad empresarial, sino, por ejemplo, que adquiere otra dimensión y otro valor y otro perfil respecto del interés de la venta o la compra del fondo de comercio. Pensemos en una concesionaria de automóviles y hagamos un ejercicio hipotético. No es lo mismo hablar de una concesionaria de automóviles que se dedica a la compra y venta de autos usados que una concesionaria que se dedica a la venta de usados y de usados de nuevos, de vehículos nuevos y de determinada marca. Y también distinguirse si es una marca considerada nacional o clásico tradicional o marcas extranjeras de origen asiático, de origen europea, de tecnología asiática, de tecnología. Entonces, cada uno de estos tiene una incidencia en particular en relación a esta cuestión del fondo de comercio. Así es. O sea, que va a variar de acuerdo a la actividad. O sea, cada actividad va a tener una composición diferente del Fondo de Comercio, por así decirlo. Y aparte de esos elementos materiales o corporales, también van a haber elementos inmateriales o incorporales, es decir, que no son tangibles, pero que tienen un valor económico, sobre todo tienen incidencia al momento de transferir ese fondo de comercio. Por ejemplo, nombre de la empresa, la enseña comercial, es decir, el signo que lo identifica, el nombre, dijimos ya cuando vimos el caso de las personas jurídicas, si se tratan de empresarios colectivos, tendrán una denominación que puede ser el nombre de la persona titular de la empresa o bien un nombre de fantasía también. También forman parte de los elementos inmateriales las marcas y designaciones, las marcas de los productos que se comercializan, los modelos, los dibujos, los diseños industriales, es decir, todo lo que contribuya a la identificación y distinción de un determinado producto como característica estética o exterior, digamos. Las patentes también, las patentes de invención, son justamente un derecho a explotar económicamente un determinado invento y que al estar inscriptos en un registro, determinado le brindan esa protección. Las patentes están reguladas, ahí le menciona la ley 24.481, es la que regula el tema de las patentes de invención. Fíjense que todo eso se habla de tecnología, es decir, aquello que permite mejorar un bien, darle mayor utilidades, mayores propiedades. Entonces también está el know-how, es decir, el saber hacer, son procesos técnicos también que pueden transferirse a terceros. Esto es muy común en los contratos de franquicia, es decir, donde el franquiciante le
transmite al franquiciado determinados conocimientos técnicos de cómo tiene que realizar una venta o realizar la producción de determinado, o la fabricación o la provisión de bienes al mercado. Común es el caso de las franquicias por ejemplo, las cadenas de comidas rápidas que se ven que tienen determinadas puestos en distintos lugares, determinadas locales, y que todas tienen que seguir las mismas especificaciones técnicas para realizar un determinado producto, digamos, o para vender los servicios o los bienes. Eso puede también formar parte de una mejora, digamos, en la forma de disponer bienes al mercado. También tenemos las concesiones públicas o privadas, es decir, una empresa puede también obtener una concesión. Por ejemplo, supónganse ustedes una empresa de transporte que obtiene una concesión para prestar ese servicio. Esa concesión también va a tener un valor económico. Las habilitaciones administrativas, es decir, todo lo que tiene que ver con la regulación de esa actividad en el ámbito del derecho administrativo, es decir, qué permisos, qué requisitos requiere la autoridad pública que ejerce, digamos, el control o el poder de policía en la localidad o en el lugar donde va a desarrollar la empresa su actividad. Y otro elemento también importante es la clientela, es decir, constituye un elemento a tener en cuenta, sobre todo al momento de la transferencia, porque la clientela se compone por los clientes habituales que concurren al local, a la empresa, o por bien la potencialidad de atraer más clientes, digamos, que tiene que ver también con el prestigio que goce un determinado establecimiento, una determinada empresa. Y eso es muy importante porque le da valor extra, digamos, al momento de, sobre todo, operar la transferencia del fondo de comercio. Entonces, la idea es que quede claro aquí qué elementos van a ser elementos corporales, como le dijo recién el profesor Tolosa. Esos elementos pueden ir variando, tanto los elementos corporales e incorporales, de acuerdo al tipo de actividad, al tipo de empresa a la que estamos refiriéndonos. Y los elementos inmateriales o incorporales son aquellos elementos que no son tangibles, pero que sí tienen un valor económico. También tienen valor económico las distinciones honoríficas. Por ejemplo, vieron que dice, tuvo tal producto la cinta azul de la popularidad, o qué sé yo, fue el dulce de leche tal, obtenió el primer premio, no sé, el mejor dulce de leche de la Argentina. Entonces, todo eso hace, digamos, a la diferencia y a la Susana, competitividad, digamos. sí, Sí, voy a dar como un ejemplo, conocen más que yo el doctor Lertora sobre la cuestión, por ejemplo, los premios de las cabañas, ¿no? De los ah, grandes stores de España, por sí. ejemplo. Entonces, que eso tiene un valor especial para aquel que se dedica a la actividad de reproducción de cabaña. Ujú, claro, sí, sí, sí. Eso es como que le da un plus, digamos, a lo a lo que ofrecen al mercado. Bueno, entonces, eso en cuanto a los elementos del fondo de comercio. Ahora vamos a ver un concepto, una noción, porque no vamos a desarrollar en completo, sino una noción de lo que es la empresa de familia. Tenemos una noción acá que nos dice que es un tipo de organización empresarial, es una empresa con todas las características que venimos estudiando hasta ahora, de derecho privado, cuya existencia se sustenta en una familia. Entonces, empresa de familia implica que esa empresa pertenece, es de posesión o de pertenencia a una determinada familia. Hay empresas que son tradicionales y que la característica que tiene esa empresa de familia es que va transmitiéndose la dirección de la empresa de generación en generación, es decir, se transmite de los padres a los hijos, a los nietos, etcétera, va siguiendo, eh, digamos, esa dirección va siendo sostenida por el grupo familiar. Entonces, Campetela dice que la empresa de familia es una unidad económica integrada por los miembros de una familia nuclear que se ocupa de elaborar productos y servicios. O sea, que lo esencial acá es que una organización que se sustenta en esto, en justamente la dirección a cargo de una familia, y la idea es sostener esa organización para transferirla a las generaciones venideras o posteriores. Y una característica que tienen es que
manejan un cuerpo normativo general, que es el protocolo de la empresa de familia, que es un cuerpo normativo en donde justamente están reguladas las relaciones, cómo se van a, a producir las relaciones en el ámbito de esa empresa de familia, qué cargos se van a destinar a qué familiares, cómo van a ingresar, si van a permitir el ingreso de otros miembros, cómo van a solucionar las cuestiones disciplinarias, por ejemplo. Todo es como un cuerpo normativo que regula aspectos que tienen que ver con el desenvolvimiento de la actividad empresarial. ¿Por qué fue importante y sobre todo en los últimos tiempos se le dio mucho énfasis al estudio de la empresa de familia? Primero porque se ha visto que existe en muchas actividades este tipo de empresa y la necesidad justamente poder preservar este tipo de organizaciones a través de una normativa, digamos, interna. Muchas veces, como ustedes habrán escuchado, los conflictos se generan muchas veces mezclándose o por ahí teniendo dificultad de diferenciar las cuestiones netamente laborales de las cuestiones vinculares o de relación que tienen las empresas, la familia, perdón. Entonces, por eso es importante, es decir, es poner un orden a través de este protocolo, como le digo, que es un cuerpo de normas, un cuerpo normativo, para que los problemas de vínculo o los problemas en las relaciones de familia no influyan, digamos, o no perjudiquen en cierta medida el desenvolvimiento y el resultado de esa actividad empresaria. Entonces, es un elemento también muy importante esto, la existencia de un protocolo, que es como vendría a ser como el estatuto que hablamos de las personas jurídicas, como un conjunto de normas que regula su desenvolvimiento. De esa manera también la empresa de familia tiene este cuerpo normativo que se llama protocolo. Entonces, eso es lo que tienen que tener en claro, que familia tiene como característica que está sustentada en organización familiar. Y la idea justamente, o el fundamento de este tipo de organización, es que esa organización subsista, persista en el tiempo, pasando de generación en generación. ¿Mm? Bueno, ahora nosotros vimos que era la empresa, dijimos que era una organización, dijimos que el empresario era el titular de la empresa, pero vamos a ver que el empresario por sí solo, y más teniendo en cuenta lo complejo que puede ser la actividad o la magnitud de la empresa, va a necesitar de colaboradores, es decir, de personas que lo auxilien y que cooperen con él para poder llevar a cabo la actividad, ¿no es cierto? No puede actuar solo. Entonces ahí entran en juego estos sujetos del derecho empresarial, que es justamente los auxiliares de la empresa. Cuando mayor sea la empresa, vamos a ver que más compleja va a ser la estructura. Las empresas más grandes tienen una estructura más compleja, tienen un organigrama, digamos, se van dividiendo en sectores o en áreas más diversificados. Una empresa pequeña quizá no necesita tantas áreas como finanzas, marketing, contabilidad y demás, y una empresa más grande sí va a tener que diversificarse y tener determinadas áreas dentro de la misma poder desarrollar esa actividad. Entonces dijimos que el empresario, como titular de la empresa y como cabeza o director de esa organización, va a requerir de la colaboración de otras personas. ¿Por qué? Porque acá en el ejemplo, por ejemplo, dice, a manera de ejemplo, ven que hay un administrador, el empresario puede delegar el poder de administración en un gerente general, pero a su vez si la empresa es de un tamaño considerable y una complejidad determinada, pueden a su vez tener gerentes de áreas, el gerente del recurso humano, el gerente del área de marketing, el de informática, etcétera. O sea, vemos que eso también va a depender de cada empresa. O sea, cuanto más compleja sea la estructura, mayores personal, mayores auxiliares va a requerir el empresario para llevar a cabo su tarea, su actividad. Entonces, si buscamos un concepto para tener una idea de quiénes son los auxiliares de la empresa, son los sujetos que colaboran y ayudan en la actividad económica de la unidad económica, haciendo que ésta funcione como un buen engranaje, coadyuvando al cumplimiento del cometido empresario. En definitiva, son todos los que colaboran, cooperan
auxilian, si se quieren utilizar todos esos sinónimos, con el empresario para llevar a cabo esa finalidad que va a ser producir bienes o servicios, ¿no es cierto? La doctrina lo que hace es clasificar, es decir, distingue a los auxiliares. No todos los auxiliares del empresario tienen la misma categoría, o son del mismo tipo, mejor dicho. Algunos van a ser dependientes, es decir, van a estar vinculados con el empresario por contratos de trabajo, es decir, van a entrar a regir las normas del derecho laboral, es decir, el contrato de trabajo genera entre la patronal, digamos, y el dependiente un vínculo jurídico que va a estar regulado por normas del derecho laboral. Entonces van a ser dependientes. Dentro de los dependientes va a haber quienes presten sus funciones o sus servicios en forma interna, es decir, dentro del establecimiento. Ahí vamos a contar con los administradores, es decir, los que ejercen la representación del empresario, que tienen facultades otorgadas por el empresario en ese sentido, y también va a haber otros dependientes que son los empleados. Pero también dentro de los dependientes vamos a encontrar dependientes que van a ser externos, es decir, que no van a estar dentro del establecimiento, sino que van a cooperar, colaborar con el empresario, pero en forma externa, como el caso de los viajantes. Entonces, dentro de esos dependientes hay que distinguir los que son internos, acuérdense, trabajan, colaboran, auxilian al empresario dentro del establecimiento. Y los externos lo hacen justamente fuera de él. También tenemos auxiliares que son autónomos, es decir, no existe entre el empresario y esos auxiliares una relación de dependencia, sino que están unidos por contratos del derecho privado. Es decir, no hay un vínculo laboral o relación de dependencia, sino hay un vínculo contractual. Y van a entrar a regir las normas del derecho privado. En este caso tenemos el corredor, el martillero, el agente de bolsa, el despachante de aduana, es decir, todos aquellos que se vinculan al empresario, pero a través de un contrato determinado. Ahora vamos a ir viendo uno por uno qué función o de qué manera cooperan con el empresario en la actividad que éste realiza. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Comprendieron entonces la distinción entre dependientes y autónomos? Profe, ¿el contador y el abogado podrían ser autónomos también de la empresa? Sí, Rosana, yo podrían ser, sí. creo para hacer un comentario. Ay, yo no te escucho, Federico. ¿Se Ay, escucha ahí bien parece. o se corta? Ahí se cortó un poquito, ahora se te escucha bien. Ahí parece. No sé quién hizo la pregunta, Ahí se escucha porque mejor. ahí se escucha, sí. Si el contador puede ser un autónomo Sí. y el abogado pueden estar vinculados por un Un poco contrato, para... pueden ser externos, sí. Sí, Fede, se te escucha, a ver, ahí. No, sé que está teniendo problemas él ahora. Sí, pueden estar, Mientras, sí, sí, mientras regresa Federico, tanto el contador como el abogado pueden integrar el staff de la empresa, por lo tanto, si integran el staff, es decir, pueden ser dependientes. Pero generalmente lo que sucede tanto con los contadores como con los abogados son asesores externos para la actividad. Esto es pueden lo, estar, esto es lo de usos corrientes en nuestra región, ujú. en situaciones muy, pero muy especiales y con empresas de cierta envergadura, es que es más probable que exista un contador interno, pero que no es el que hace el balance y el que audita, no es el que presenta el balance. Eso hay que distinguirlo. Siempre es un profesional externo en ese caso. Puede participar de la actividad interna económicamente. Y en muy pocas probabilidades, depende de la envergadura de la empresa,
también puede llegar a integrar un abogado dentro de la estructura, pero eso es casi inusual, digamos. Claro, sí, sí, sí. O sea, que podrá estar ubicado en cualquiera de estas dos categorías, dependiendo obviamente de cómo es la estructura de la empresa. Ahí creo que una alumna, Camila, creo que preguntó si puede repetir la noción de dependiente. El dependiente, como está ubicado acá, es un auxiliar también del empresario que, como la palabra misma lo indica, está vinculado al empresario por una relación de dependencia. Es decir, tiene que aportar su fuerza de trabajo en un determinado horario, cumplir una tarea y por esa tarea recibe un sueldo, es decir, una retribución. Y funciona tanto, puede ser interno, como el caso del administrador o los empleados, o externo, como es el viajante. Y la diferencia con el autónomo es que el autónomo no tiene relación de dependencia, sino se vincula por normas de tipo contractual, en este caso por contratos del derecho privado. El dependiente sí tiene vinculación y se aplica a esa relación las normas del derecho laboral. Creo que Camila preguntó eso. Sí, y acá hay otra participación en el chat que de Rodrigo Andriel, o sea que si un contador está dentro del staff de la organización, está dentro de los dependientes internos, porque está como en la parte administrativa. Claro. Ujú. Sí. Puede ser, Que puede ser, quisiera, puede ser un administrador, puede tener la representación o puede ser también un empleado, porque depende de quis- de la quisiera estructura agregar de la algo, empresa. Sí, perdón, Fede. Sí, En el Diego. caso de estos autónomos, tengan presente lo siguiente. Se los denomina autónomos y dice la aclaración, vinculados por contratos particulares del derecho privado, pero son autónomos, pero están vinculados con el giro de la actividad, con el giro comercial, con el giro económico. En cambio, tanto los abogados como los contadores son profesiones liberales que asesoran sobre su campo de incumbencia profesional, pero no tienen que ver con el giro de la actividad comercial. así es. Sí, por ahí esta palabra autónomo lo pueden confundir, como decís muy bien, la consideración esa, Diego, que no se confundan con el ejercicio liberal de una profesión, que es distinto, sí. Sí, Fede, vos querías decir algo. Sí, ahí mejoró un poco mi Sí. internet, mi conexión. Agregando y sumando un poco a lo que decían los profes, hay que hacer la diferencia que cuando hablamos de auxiliares dependientes, nos inclinamos más relacionándolo no con la unidad uno de la materia, cuando hablábamos de la clasificación del derecho, si bien seguimos dentro del ámbito del derecho privado, nos inclinamos o nos metemos dentro del ámbito del derecho laboral, que es una materia que ustedes la van a ver al final de la carrera, prácticamente cuarto, quinto año, si no me equivoco, que tiene, si bien es de derecho privado, tiene algunas notas especiales o algunas notas características que la diferencian del resto. En cambio, los autónomos, que es esta segunda clasificación, que nosotros también lo vamos a ver en esta unidad, sí, como decía Diego, se relaciona más con el derecho privado también, al igual que el derecho laboral, pero más en su faz civil o comercial, que es donde nosotros profundizamos en nuestra materia. Eh, ¿Por qué digo esto? Digamos, porque la relación de dependencia, como nosotros, como lo van a ver en su oportunidad, tiene notas características de una dependencia económica, de una dependencia jurídica, de una dependencia técnica, es decir, es el empresario quien dispone cómo se realiza el trabajo, en qué condiciones, el que maneja el know-how que hablábamos hace un rato, y el empleado se limita a colaborar con ese empresario en sus fines, pero obviamente quien dispone de esa organización, que es la empresa, es el mismo empresario. En cambio, en el caso de los trabajadores autónomos, lo que prestan son un servicio, digamos, no están incorporados a ese sistema, sino simplemente, o no tan simplemente, dependiendo de la complejidad, obviamente, de ese asesoramiento, eh, tienen una incidencia en cuanto a lo que hace
a su ejercicio profesional, pero si bien hay una retribución por ese servicio, no hay una dependencia estrictamente económica, porque un profesional puede prestar servicios para distintas empresas, no hay una dependencia técnica, porque justamente es el autónomo quien sabe cómo realizar ese trabajo y por eso la empresa lo está contratando. No hay una dependencia jurídica, porque no es una relación de dar órdenes y cumplir, sino hay una relación mucho más de coordinación y acompañamiento, por decirlo de alguna forma vulgar, que de mando y obediencia, como podría ser en una relación laboral. Por allí, esto era mi aporte, digamos, para poder Sí, sí, sí. dilucidar o distinguir un poco lo que son los trabajadores dependientes de lo que son sujetos que se podrían integrar o se podrían clasificar como auxiliares autónomos de una empresa. Ahí vi otra pregunta, pero no sé, a ver que no la puedo mirar acá, que recién, a ver ahí. Acá, los Los auxiliares auxiliares autónomos autónomos prestan prestan servicios servicio esporádicamente, se podría decir. Consulta Yael López. y van a tener su función limitada al tipo de tarea que cumplen. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y van a darse cuenta ustedes. Generalmente, por ejemplo, un auxiliar como un despachante de aduana, y bueno, va a lo mejor necesitar, el empresario va a necesitar de su servicio en determinada, qué sé yo, periodo de tiempo, puede ser, pero, o pueden ser en forma permanente también, como puede ser el caso de un martillero o de un corredor. Es decir, eso va a depender todo del tipo de organización y de cómo se llega al acuerdo, porque como le decía Federico, hay como una situación de más como solidaridad entre el autónomo con el que lo trata y el autónomo le hace realizar su tarea de acuerdo al contrato que lo une con el empresario. Si es un corredor, el contrato de corretaje, ¿no es cierto? Si es un agente de bolsa, seguirá las obligaciones que tienen dentro del código, eh, no, un despachante de aduana dentro del código aduanero. Es decir, va a depender entonces en cada, no quiere decir que esporádicamente, eso puede darse así o puede darse en forma permanente. Es decir, eso lo va a determinar también el empresario, digamos, de qué manera se va a servir de ese auxiliar. Eso es particular en cada tipo de empresa y en cada tipo de relación que se genere entre el empresario y el auxiliar. Pensemos que puede ser un contrato de cumplimiento instantáneo, es decir, que se agota con la sola prestación, como podría ser el del martillero o el de corredor. Y hay contratos que por la esencia de ese, como vemos ahí, la gente, esto, ahora cuando veamos cada uno de estos auxiliares autónomos, van a ver las notas características de cada una de estas vinculaciones, cada una de estas vinculaciones. Pero es importante que podamos tener fresca esta clasificación para poder así ir profundizando en cada uno de ellos. Ujú. Por eso es importante que este esquema lo tengan presente para ir viendo cada uno de ellos y no entren en confusión. Entonces, nosotros vamos a ver primero acá, dentro de los dependientes internos, el administrador, también conocido como gerente o factor. Entonces, un encargado del empresario, ¿no es cierto? Recibe un encargo, un dependiente, administra la empresa o establecimiento por delegación del empresario. O sea, que el empresario delega en ese administrador determinadas facultades o funciones de administrar esa empresa. Fundamental para poder realizar esta tarea, tener un poder que le otorga al empresario, ¿no es cierto? El poder tiene que ser conferido en términos generales y con facultades expresas. ¿Qué significa? Que en el poder debe estar incluido qué es aquello a lo que el empresario lo faculta, qué puede hacer dentro de su función de administrador, digamos. El factor o gerente tiene un poder de carácter general y permanente, mientras no exista revocación, es decir, mientras el empresario, es decir, quien le otorgó el poder, no deje sin efecto ese otorgamiento, es decir, revocar es dejar sin efecto el poder por lo cual lo facultó a ejercer esas facultades de administración.
implica que todos los actos que realice este administrador le son aplicables al principal, que es el empresario. Eso significa que lo represente. Es decir, que se considera que cuando actúa el administrador es como si estuviese actuando el empresario, quien le delegó esas facultades de administración. Entonces, se ejerce de manera permanente, vamos a ver cuáles son las obligaciones fundamentales, en un lugar, puede ser en la casa central o sucursales, determinado por el empresario. Es decir, el empresario no solo le da las facultades, sino que va a determinar en ese poder que le otorga en qué lugar va a desarrollar esas actividades el administrador. Por esas funciones recibe una retribución, es decir, es oneroso su prestación, recibe un pago. Representa al empresario y realiza operaciones del giro a nombre y por cuenta del titular. Eso es lo que decíamos recién, es que decir que lo que realice el administrador se considera como si lo estuviera realizando el empresario. Lleva contabilidad, tiene a su cargo llevar la contabilidad, controla a los demás empleados y dependientes, generalmente el administrador, el gerente, tiene esa facultad de control respecto de otros dependientes dentro del establecimiento, y como actúa a nombre de otro, digamos, tiene que rendir cuentas, que es una obligación legal también, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo de obligaciones, debe rendir cuenta de su gestión, es decir, debe explicar de manera detallada cómo realizó esas funciones o esas obligaciones que tenía a cargo y que son facultades que le confirió el empresario. Entonces acá lo fundamental es que tiene un poder de representación, que es un dependiente, que tiene carácter interno, o sea, dentro de un determinado establecimiento, y que debe rendir cuentas de la gestión que realice. No sé si quieren agregar algo, pero esas son como las notas características de lo que es el dependiente, de lo que es el administrador, perdón. Y después tenemos los empleados y demás dependientes, es decir, tenemos por un lado el administrador, gerente o factor, como bien dijimos, que tiene un poder otorgado por el empresario para realizar funciones de administración, pero también hay otros dependientes, que es lo que hoy más o menos le estuvo señalando ya Federico, que justamente reciben las indicaciones de ese empresario, órdenes, instrucciones, tienen el deber de estar a disposición del empresario en un horario determinado, y por esa subordinación o dependencia que tienen, reciben el pago de un salario, ¿no es cierto?, de un sueldo o una remuneración. Se vinculan al empresario a través de contratos de derecho de trabajo y tienen una relación de dependencia. Esto es lo que decía recién el cuadro, el esquema que vimos en la clasificación. Va a haber otras personas que son dependientes y que van a poner su fuerza de trabajo bajo determinadas condiciones, bajo las directivas técnicas, digamos, del empresario, cumpliendo su tarea en un horario determinado, en un lugar determinado, y como contraprestación de ello van a recibir una retribución, es decir, un sueldo. Eso sería en el caso de los empleados. Acá hay un supuesto que habla de la representación presumida, que dice: los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. Y otro supuesto dice: los dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio otorgando su pertinente recibo. Es decir, lo que da acá son como supuestos en donde se puede llegar a presumir, dice acá, la representación. Quiere decir, aquellas personas que son dependientes, que no tienen otorgado un poder para realizar tal actividad, pero que de hecho en la práctica lo realizan y son convalidados también por el empresario. Por ejemplo, un dependiente que a lo mejor no tiene la calidad de gerente o de administrador, pero recibe el pago de alguna mercadería que se vendió, bueno, si está convalidado, si se comporta en los hechos como un representante, digamos, del empresario, y este convalida su tarea, se habla de una representación presumida, digamos. Tiene que ver con la práctica, más que nada, con los usos, las prácticas que asume, digamos, la actividad. Pero si hablamos estrictamente de lo que es un administrador, acuérdense, siempre está vinculado a la representación, a un otorgamiento de un poder
en donde en este poder, que es un instrumento escrito, digamos, se detalla qué facultades, a qué facultades está autorizado, qué tareas, qué funciones puede cumplir dentro de ese establecimiento comercial. Bueno, entonces ahí terminamos con lo que son dependientes, ya sean internos, puede ser el administrador, o bien otros empleados dentro del establecimiento. Y dentro de los externos, que también son dependientes, encontramos a los viajantes de comercio. No sé si habrán ustedes escuchado, sobre todo épocas anteriores o años atrás, era más común eh, el tipo de viajante de comercio que realmente recorría y iba a las determinadas zonas. Hoy también, sumado un poco a la pandemia, sumado un poco a los cambios en la forma de contratación, ya no es tan habitual porque, bueno, la utilización de medios informáticos vino a modificar también todas las prácticas. Quizá ahora lo que antes realizaba una persona física que iba hasta un lugar a intentar concertar una contratación, ahora se lo puede hacer a través de los medios tecnológicos. No obstante ello, seguimos considerando, digamos, al viajante de comercio también un auxiliar del empresario, porque quizá hay empresas que todavía lo siguen teniendo. Entonces, este empleado tiene la particularidad que cumple las funciones fuera del ámbito del establecimiento del principal. Es decir, por eso decíamos que era un auxiliar dependiente, pero externo, lo realiza su actividad fuera. Realiza su función de variadas formas, Rosana, en general presenta como característica, sí, termino nomás la definición, y presenta como característica que visita a la clientela del principal levantando pedidos y ofreciendo negocios que el principal podrá atender o no. Es decir, lo que hace es tratar de acercar, digamos, aquellos productos o servicios que vende el empresario con el cual trabaja con los posibles clientes, es decir, tratando de generar esas contrataciones futuras. Sí, Diego. sí, lo que hoy día que son conocidos en la actividad como los preventistas, Ujú, sí, particularmente que están vinculados con las empresas de gaseosas o de comestibles o de alimentos, digamos, sí, sí, que son los que más, y que generalmente actúan sobre todo en grandes zonas urbanas como la nuestra, en donde con su propio móvil particular, muchos con moto, motocicleta, bicicletas, recorren pequeños y medianos comercios levantando los pedidos para que después el comerciante ordene la salida del vehículo para que vaya distribuyendo a los distintos pedidos que fue levantando previamente el preventista. claro, Por sí, supuesto, sí. Por ahí, claro, habitualmente se lo conoce ya con ese nombre, digamos. Es raro que uno hable de viajante ahora de comercio, pero sí es lo, importante, como vos decís, porque realizan justamente una concertación de futuras operaciones, digamos, comerciales y distribuidos por zona, sobre todo en lugares amplios, obviamente, como dividido por zona, cada preventista tendrá una zona determinada para levantar esos pedidos, digamos, de lo que vende la empresa. y si me permitís agregar algo más, Rosana, la Sí. expresión viajantes de comercio era la nota distintiva, porque antes se pensaba, es decir, tengamos presente que esta expresión tiene muchos años, muchas décadas, la expresión que tiene que ver cuando las grandes casas, tanto las fábricas como las grandes casas de distribución estaban en las grandes capitales, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, y el comerciante era alguien que provenía de esos lugares y que salía a visitar las provincias o las grandes casas comerciales en la capital, sea capital de Corrientes o Resistencia como capital del Chaco, que salían al interior a recorrer las otras localidades y viajaban a ese efecto y eran todas unas personalidades porque a la vez de llevar y tratar de concertar negocios, que luego se despachaban a través del ferrocarril, es decir, se comunicaban, digamos, los despachos con Buenos Aires, con Córdoba, con Rosario, con Santa Fe, a través del ferrocarril, medio que hoy está en desuso, por decirlo lamentablemente, eh,
muy poco era por camiones, tampoco había rutas pavimentadas, y aparte de concertar la venta, eran personalidades que portaban y llevaban las noticias y las novedades de las grandes urbes a las medianas y pequeñas. Claro, ¿Sí? Eran folclóricas de la actividad claro. comercial. Sí. Y ya su nombre lo caracterizaba como que lo característico era también esa, esa relación social que se entablaba también con el que venía de afuera, que venía a concertar esos futuros contratos, digamos. Sí. Sumo un Pensemos comentario. No, sí, dale, Lea. Diego, dale, dale, dale. Una nota social para que tengamos presente cómo han cambiado los tiempos. Estos preventistas del tiempo pasado, por decirlo de alguna manera, cuando llegaban a los distintos destinos, se alojaban en el mejor hotel, tenían recepciones sociales, almorzaban o cenaban con los grandes comerciantes del lugar, cosa que impensada en un preventista actual, ¿no? Fíjense la trascendencia social y cultural que tenían para su tiempo. Así es, sí, sí, sí. Yo lo que Sí, Lea, quería quería decir algo. comentar era, porque veo ahí en el chat que están haciendo preguntas y a mi entender están confundiendo tal vez la prestación de un servicio auxiliar de un comercio con lo que es un viajante de comercio, con lo que es este auxiliar dependiente que es externo, que no trabaja dentro de la empresa. Pues los chicos hablan de un delivery puede considerarse viajante de comercio o los repartidores que ofrecen agua en bidones para dispenser. Ahí yo creo que se están confundiendo porque estamos Claro, diciendo que el viajante de comercio es un auxiliar dependiente de la empresa o del empresario y que tiene o que realiza su actividad fuera de ese establecimiento, por ese externo. Y lo que hace es, como bien lo comentaban los profes, visitando a la clientela, ofreciendo los productos o las novedades que podía tener o los servicios que puede tener y levantando los pedidos para que después, posteriormente, la misma empresa por su servicio de delivery, que es de reparto, va a ser simplemente la entrega de esos productos o de ese servicio que hayan adquirido esos clientes. Pero no lo tiene que nada pasa es que que ver con lo de con los que delivery. realizan claro, lo que realizan en la tarea, la función de delivery pueden ser dependientes de la empresa, en el caso que tenga la empresa sus propios repartidores, Personal digamos, dedicado. de lo que venda, o pueden ser justamente contratados, o digamos, con otra empresa, como tercerizado el servicio de distribución. Entonces es otro tipo de relación contractual. No hay una relación de dependencia. Ahí más bien habría un contrato, digamos, una relación contractual, si es que, por ejemplo, con estas cadenas de reparto, como son ahora las que contratan los comercios para repartir, que si tienen venta de comida y repartir, generalmente la contratación es a través de un contrato de derecho privado, una contratación que se realiza con la cadena que realiza el reparto del producto o del servicio. En este caso estamos hablando de un dependiente, ¿eh? Por eso se habla del viajante, dependiente que es externo. Por ahí la confusión, como le decía Leandro, tiene que ver por el área donde se desenvuelve, pero la vinculación con el empresario es lo que a nosotros nos determina la categoría en la que vamos a ubicar al auxiliar. ¿M? Eso es lo que tiene que quedar en claro. Bueno, Por ahí me quedó haciendo un poco de ruido estas preguntas que hacían los alumnos y pensemos que los, pensemos en el caso que sean dependientes los repartidores o los deliveries que formen parte de esa empresa, si bien prestan su servicio en el exterior, digamos, en la calle, siguen trabajando dentro de la empresa porque los claro, productos los retiran de la empresa, los camiones lo van a buscar a la empresa, probablemente tengan algún trabajo interno de logística previo a salir a repartir los productos. En cambio, el viajante de comercio, la esencia misma de su prestación está fuera del establecimiento de la empresa e incluso me animo a decir fuera de un radio prudencial en cuanto a distancia de la explotación misma. Entonces, por ahí estas cuestiones pueden ayudarnos a diferenciar
una, un sujeto de otro, digamos. Ujú. Entonces, bueno, entonces vamos, eso en cuanto al viajante que dijimos que es un dependiente. Tienen una regulación, fíjense ustedes que estos viajantes de comercio tienen una ley que es bastante antigua también, esta ley que es la 14.546, y en el artículo 1 define y dice, quedan comprendidos en la presente ley los viajantes, exclusivos o no, dice, porque un viajante podía tener exclusividad con una determinada empresa o podía ser viajante de determinadas, de varias empresas, que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de unos más comerciantes o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados mediante una remuneración. Fíjense que acá queda claro cuál es la tarea. Entonces, justamente intentar concertar esos negocios relativos a lo que la empresa ofrece, al producto o servicio que la empresa ofrece, y por esa tarea que realiza el viajante tiene una remuneración. O sea, que habla de una dependencia, pero externa. Deben llevar un libro de ventas, dice que funciona como libro auxiliar para la empresa de la cual depende este viajante de comercio. Entonces la ley también pone en cabeza de este auxiliar la obligación de llevar una determinada registración y en este caso dice que debe llevar un libro de ventas. Otro de los auxiliares también autónomos, acuérdense, son los que no están unidos por relación de dependencia, sino por una contratación del derecho privado, son los auxiliares autónomos también corredores. El corredor es un intermediario en el negocio que desean celebrar dos partes. Entonces, el que va a acercar, diciendo, a la oferta y a la demanda, quien ofrece el producto y quien está demandando ese producto o ese servicio. Entonces, acerca la oferta y la demanda de un bien o un producto, pero no celebra el acto. O sea, la función es eminentemente de intermediación. Esa es la función del corredor y por eso va a recibir una comisión o un pago por esa actividad. Es la persona que habitualmente realiza actos de mediación entre la oferta y la demanda de bienes, buscando interesados para la concreción de operaciones que no son para sí, sino para un comitente determinado que la celebrará. Es decir, lo que hace entonces, dijimos, el corredor va a ser intermediar entre dos partes que desean celebrar un contrato, va a acercar a esa oferta y demanda y por ese acercamiento o esa intermediación va a recibir un pago que es su retribución, que se denomina comisión por esa actividad. Lo más común ahora actualmente es el corretaje inmobiliario, es decir, el acercamiento entre la oferta y la demanda, el que quiere ofrece inmuebles en venta y la persona que está interesada en la compra, justamente el corredor lo que hace es acercar a ambos, al vendedor y al comprador, y por esa actividad de intermediación va a recibir un pago, es decir, una comisión. Eso, por ejemplo, en la actualidad se ve mucho en el corretaje inmobiliario. También tienen una ley propia, es decir, tienen una regulación específica que es la ley 26.266 y también están regulados en el Código Civil y Comercial a partir de los artículos 1345 y siguientes. ¿Qué requisitos le exige la norma? Deben estar inscritos en la matrícula. Hay un registro de corredores, tienen que tener una registración y una matrícula, y deben llevar el libro de registro rubricado por el registro público. Es decir, cuando están habilitados para actuar como corredores, van a necesitar llevar un libro, digamos, de registro de las operaciones de intermediación que realizan, y ese registro, para tener validez, tiene que estar rubricado, es decir, cada hoja de ese libro tiene que tener una rúbrica por parte del registro público, ¿eh? Por parte de esa oficina pública que da fe, digamos, con esa registración, que no se van a alterar, si en el caso que sea algo en soporte papel, que no se van a alterar las inscripciones o los asientos que se hagan en ese libro. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos en el capítulo siguiente el tema de las registraciones. Entonces, lo que tienen que tener en claro es cuál es la función del corredor. Acuérdense, corredor es la función característica o la esencia de su función es la intermediación, acercar la oferta y la demanda para concertar un determinado contrato, una determinada operación.
y por ese acercamiento o esa función de intermediación reciben el pago de una comisión. El contrato de corretaje tiene una regulación en el Código Civil y Comercial, que es a partir de los artículos 1345 y siguiente, pero también los corredores tienen una legislación propia en donde van a estar establecidos cuáles son los requisitos que deben tener, entre ellos tener una matrícula para ejercer su función como corredores, llevar un libro de las operaciones que realizan y este libro debe ser rubricado por el registro público. ¿Mm? Otros auxiliares con los que puede contar también el empresario, que son también, acuérdense, autónomos, que están vinculados al empresario por un contrato de derecho privado, son los martilleros. Tienen una regulación que es la ley 26.266 y la función principal del martillero es intervenir en un remate público que puede ser judicial o extrajudicial, en el que podrá vender al mejor postor cualquier clase de bienes y tasar dichos bienes según su valor real o de mercado. Entonces, ¿cuál va a ser la función del martillero? La venta, pero ¿la venta en qué condiciones? En un remate público, que puede ser extrajudicial, es decir, no ordenado en el ámbito de un proceso, sino una venta, digamos, por particulares, o bien judicial, en el que va a vender al mejor postor, es decir, a la persona que ofrezca el mejor precio, y va a también tener la función de tasar los bienes, es decir, de darle un valor a los bienes, hacer la tasación o la valoración de esos bienes de acuerdo al precio real o de mercado. Entonces, la función de los martilleros, este es más conocido, por ahí ustedes, digamos, habitualmente deben escuchar la intervención de los martilleros o la función que tienen de intervenir en la venta de determinados bienes. O sea que es un poquito más cercano a lo que pueden llegar a conocer. Bueno, la ley, entonces, la ley que regula el ejercicio de los martilleros, de la función de los martilleros, los faculta a realizar ventas, como dijimos, ventas y tasaciones. También pueden pedir informes a oficinas públicas o el auxilio a la autoridad para realizar remates. Por ejemplo, pedir informe al registro de la propiedad automotor o al registro de la propiedad inmueble, o pueden pedir también el auxilio de la autoridad pública, es decir, poder pedir el auxilio de una autoridad policial para poder intervenir en determinados remates. Deben inscribirse en la matrícula del registro público. Registro público era lo que antes conocíamos como registro público de comercio, ahora solo se denomina esta oficina registro público. Ellos deben inscribirse, los martilleros, para llevar a cabo su actividad. Si soy martillero y vivo en la ciudad de Resistencia y voy a cumplir mi tarea o desarrollar mi profesión de martillero en la ciudad de Resistencia, pues tendré que registrar mi matrícula y obtener esa autorización para poder ejercerla en la ciudad de Resistencia. O sea, tiene que ser el registro público de su jurisdicción. Y debe llevar libros también. O sea, tiene también a cargo una obligación de llevar unos registros de las operaciones que realiza. Se habla de que debe llevar libros de entradas, libros de salida y libros de cuentas de gestión. O sea, son los libros que van a dar cuenta de las operaciones en las que intervino, de las ventas en las que intervino, entonces de los bienes que recibe, de los que tasa y demás, y de los bienes que egresan o de las ventas que realiza a través del libro de salidas. Entonces recuerden que son autónomos los martilleros que están facultados para realizar ventas y tasaciones. Las ventas pueden ser judiciales o extrajudiciales, y para desarrollar esa tarea tienen que estar matriculados e inscriptos en el registro público de la jurisdicción donde van a cumplir esas funciones de martillero. Otros auxiliares también autónomos son los despachantes de aduana. También tienen una regulación propia, en este caso es el Código Aduanero, que es la ley 22.415, el Código Aduanero. En el artículo 36 define a quiénes son las personas que se consideran despachantes de aduana. Dice, son despachantes de aduana las personas de existencia visible, es decir, personas humanas, que en las condiciones previstas por este código, se refiere al código aduanero, realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación,
a la exportación y demás operaciones aduaneras. Los despachantes de aduana son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Entonces es importante esto, la definición que nos da el Código Aduanero nos dice qué implica la actividad del despachante. Todos los trámites, todas las diligencias necesarias para que, por ejemplo, un empresario que quiere exportar sus productos, quiere incursionar en un mercado en otro país y vender sus productos al exterior, va a contratar a un despachante de aduana para que realice toda la tramitación y la diligencia para poder efectuar, en base a las normas que regulan las exportaciones, esta exportación. Y también en el caso que quiere importar, lo mismo. Entonces, es un asesoramiento técnico relativo a las operaciones de importación y de exportación. Sí, Diego. Sí, para detenerme un momento en la figura del despachante de aduana, para que los alumnos lo puedan tener presente, este auxiliar es un auxiliar que hoy en día sigue siendo preponderante, sobre todo en una economía de una economía de mercado internacional, en donde la importación y la exportación es parte básica de nuestra balanza comercial, de nuestra economía nacional. Por lo tanto, los despachantes de aduana tienen presencia en las zonas portuarias, en las ciudades puertos, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, aquí en nuestra región en menor medida, pero están concentrados en los grandes centros de ingreso y egreso de mercadería o en los grandes aeropuertos internacionales también. Tienen mucha importancia y mucha preponderancia porque la cuestión vinculada con la importación y la exportación de bienes eh, es compleja. Es complejo, su trámite está muy regulado, existe una infinidad de reglamentaciones, una infinidad de formularios y una infinidad de complejidades tributarias y aduaneras que justamente estos son auxiliares que están especializados. Hoy leemos generalmente en los periódicos o en las redes institutos que se dedican a capacitar y a formar en despachante de aduana y otorgando el título correspondiente. En cambio, las otras actividades muchas veces no tienen un título. Y además otra cuestión, advertirán por la numeración de las leyes, adquirieron su estatus jurídico en una economía que se ha modificado totalmente. Para destacar, el despachante de aduana sigue siendo una figura preponderante como auxiliar autónomo en la economía actual. Y las anteriores o están confundidas o fundidas o fusionadas o no tienen la importancia económica o no están los usos y costumbres comerciales que cuando fueron reconocidas legalmente. Así es. Sí, muy importante lo que destacás porque como todo lo que tiene que ver con el derecho mercantil es un derecho muy dinámico que va evolucionando, va cambiando. Como vos decís, no desaparecieron los otros auxiliares, pero quizá no tienen la preponderancia o la importancia que tuvieron en el origen de su regulación años antes, digamos. Y el despachante de aduana sí, porque en este caso, como vos decís, para la economía y para hoy, digamos, en el mundo globalizado, vemos que nosotros recibimos productos de otros lados y a su vez desde aquí también pueden los empresarios exportar o colocar sus productos en otros mercados. Entonces, para ello, como son cuestiones muy técnicas, como bien lo decías, Diego, requieren del asesoramiento y de la intervención de estos auxiliares, el auxilio justamente para poder cumplir con todos los requisitos necesarios para poder realizar los trámites relativos tanto a la importación como a la exportación. Y un aspecto que dice acá y que menciona es que son auxiliares del comercio, o sea, colaboran con el empresario, pero también son auxiliares del servicio aduanero, porque ellos tienen que estar inscriptos en la aduana en la cual prestan servicio, o sea, que tienen una vinculación también con esa oficina, digamos. Entonces también auxilian al servicio aduanero para cumplir las operaciones aduaneras. Y por último, también los agentes auxiliares de bolsa o la agente de bolsa también es un auxiliar de externo, digamos, perdón, autónomo,
tiene una regulación propia, que es la Ley de Mercado de Capitales, que es la Ley 26.831, 31, y es un articulador entre la parte inversora y la empresa. Entonces, lo que hace es justamente posibilita la venta, su función es asesorar a la empresa durante todo el proceso de salida al mercado, llevar adelante la venta de títulos valores, cheques, obligaciones negociables o acciones que son emitidos por ella. Es decir, la empresa tal o X, si crece en su magnitud y es cada vez más importante, tiene un crecimiento importante, puede pretender también colocar, digamos, o vender determinados títulos valores en la bolsa, y para ello va a necesitar, para poder obtener esa rentabilidad que quiere obtener con esa venta, el asesoramiento de técnico de personas que están capacitadas para ello, que son los agentes de bolsa. Entonces, son intermediarios necesarios en la negociación de títulos de las bolsas y mercados de valores. Es decir, son necesarios porque tienen únicamente a través de los agentes, pueden las empresas intervenir en las operatorias de las bolsas, ¿eh? Tienen que intervenir con ellos, deben tener una autorización para poder actuar en las bolsas, en el mercado de valores, y deben estar registrados en la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a lo que establece el artículo 47 de la ley que regula su actividad, que es la 26.831. Entonces también es importante en este caso, porque vemos muchas veces, o escuchan ustedes muchas veces decir que la empresa tal vendió sus acciones en la bolsa, digamos, y justamente es lo que busca es justamente obtener la rentabilidad esperada, y para ello necesita de un asesoramiento, digamos, en qué invertir o en qué vender, digamos, o qué vender. Entonces, todo ello es importante, el asesoramiento de personas que están especializadas en la temática, como son los agentes de bolsa. También tienen una importancia en la economía actual, como el despachante de aduana. Entonces, también podemos decir que son agentes que tienen una importancia actualmente en la economía globalizada, sobre todo, ¿no? Bueno, entonces con ello terminamos el último auxiliar y volvemos al cuadrito para que les queden claro. Entonces, dijimos, ¿quiénes son auxiliares? Todos los que cooperan, colaboran, ayudan al empresario a cumplir esa finalidad empresaria, digamos, a cumplir la finalidad que se proponga con su actividad de organización. Pueden ser dependientes, ya acuérdense, los dependientes vinculados por una relación de dependencia y por normas del derecho laboral. Podrán ser estos internos, como el administrador, al que conocemos como factor o gerente también, u otros empleados que no tienen esa función de representación, pero que tienen una relación de dependencia, reciben instrucciones, órdenes, cumplen un horario determinado y trabajan en un lugar determinado bajo las directivas del empresario, y por ello reciben una remuneración, un sueldo. Tenemos también los dependientes externos, dijimos que dentro de ellos encontramos a los viajantes, que dijimos que conciertan posibles colocaciones, digamos, de productos de una determinada establecimiento comercial en una zona determinada, y por esa actividad reciben una retribución o una comisión. Y también vimos en cada caso los autónomos, que dijimos que están vinculados al empresario por relaciones de derecho privado, es decir, por determinadas contrataciones, que depende, obviamente, que una empresa no va a contar con todos estos auxiliares, va a depender del tipo de empresa, de la envergadura, de la estructura o la complejidad de su estructura, de lo que venda, de lo que ofrezca en el mercado, va o no necesitar recurrir a uno, a algunos o a todos. O sea, depende de eso de cada caso particular. Puede haber un corredor, un martillero, un agente de bolsa, un despachante de aduana, etcétera. No sé si hasta ahí quedó claro todo eso, el tema de los auxiliares. Lo que es importante acá determinar, no crean que por ahí entran en confusión, que cada uno tiene una regulación y una ley específica. La ley no se les va a preguntar el número de ley. Lo que es importante que ustedes sepan es qué función cumple, qué hace un corredor, qué hace un despachante de aduana, qué hace un martillero. Que ustedes sepan cuál es qué actividad caracteriza a ese agente autónomo.
No vayan, porque por ahí ven y van a pensar que vamos a preguntar todos los números de leyes, y son varios, digamos, que por otro lado ni siquiera uno los recuerda. Cada tanto uno tiene que volver a mirarlo porque no son disposiciones que uno esté consultando habitualmente. Pero lo importante es que también en este caso de los autónomos tienen los contratos que ustedes van a ver más adelante. Creo que dan, no sé, en el caso de Leandro y Fede, dan corretaje y dan esos contratos Así en es, privado. Sí, sí, Así así es. es. Entonces eso claro. lo van a ver otra vez más adelante, sí. Ujú. ¿No? Y lo importante es entender, como le decía la propia persona, cuál es la función que cumple cada uno, pero lo fundamental es mirarlo desde el punto de vista de la empresa, como lo trata la unidad, digamos, que son auxiliares de la empresa, son sujetos que utiliza o que se vale la empresa para el cumplimiento de sus fines eh, económicos, digamos. Entonces, eso es sobre todo lo importante, que ustedes los puedan distinguir, que sepan cuáles son sus principales funciones y efectivamente cuál es su vinculación con el empresario. Así es. No sé si hay alguna consulta. No, a ver, voy a mirar acá. Bueno, entonces con esto terminaríamos la unidad 4. Cuando volvamos y retomemos en el caso de la unidad 5, que vamos a ver las obligaciones del empresario, van a ir reforzando un poco también estos conceptos, porque van a ir dándose cuenta qué obligación pone, en este caso, el Código Civil y Comercial a cargo del empresario, y van a poder como integrar esta unidad que la vimos hoy, y que es importante que recuerden qué es la empresa, un concepto de empresa, cuáles son justamente los elementos que componen la empresa, que uno de los elementos es también el fondo de comercio, cuáles integran los elementos materiales e inmateriales, y luego lo último que vimos es el tema de auxiliares de la empresa, que cooperan con la actividad del empresario para cumplir la finalidad que éste se proponga en cuanto a su actividad económica, de intermediación de bienes y intercambio de bienes y servicios. Bueno, creo que si no hay otra pregunta, estaríamos, me parece. Entonces, hoy es jueves, el martes continuamos entonces con el capítulo 5. No sé si tienen otra pregunta, quieren hacer algún aporte. Rosana, se te escuchó muy bajo lo último Ah, que comentaste. para, porque yo me olvidé, ya tenía cansada la mano y me solté nomás mi micrófono. No, le decía si quieren hacer algún aporte los chicos, los alumnos, o si quieren hacer alguna pregunta que les haya quedado de esta unidad. No sé si estamos, yo los veo a Podríamos, ustedes cuatro. podríamos recordarle, Rosana, si podemos recordarle los días de clase de la semana que viene y estaban preguntando lo del trabajo práctico también. Ah, bueno, el trabajo práctico es el día lunes 20. Igualmente la semana que viene le decimos bien, le confirmamos bien todo el tema de los horarios, todo, pero creería que va a ser igual que el anterior, que van a tener durante todo el día para poder realizarlo. Y en cuanto a la clase, el martes tenemos clase, el día 9 no tenemos clase, que es el jueves, y el otro martes sería, no tengo acá el calendario, pero sería 14, creo que es el otro. Bueno, igual le confirmamos, pero en principio el martes que viene hay clase y el jueves no, porque hay mesa de examen. Igualmente nos vemos el martes y después seguimos le Profe, vamos diciendo los posteriores. ¿Sí? ¿el trabajo práctico del lunes es de la unidad 3 y 4 3 y o 4. abarca también 1 y 2? No, 3 y 4. Ujú. O sea, va a entrar la unidad pasada que vimos todo lo de personas jurídicas y esta unidad, la que terminamos ahora. Eso Perfecto, sería para el gracias. lunes 20. Igual les recordamos la clase que viene, le hacemos el recordatorio. Entonces el martes sí nos encontramos, el martes 6 nos encontramos para dar la unidad, empezar la unidad 5. ¿Mm? Bueno, entonces está, si no hay más preguntas, nos encontramos entonces el próximo martes. Muchas gracias, buen fin de...
Chao, profe, Hasta luego, gracias. profe. Chao. Que tengan un lindo fin de semana, descansen. Igualmente. Profe, buen fin de Gracias. Chao, buen fin de. todos los profes. Pórtense bien. Tomen mucha agua que hace calor. Ay, sí, al final me ilusioné que iba a bajar la temperatura y no. Está haciendo calor. Ay, la semana que viene me voy a tener que conseguir el microfonito porque yo no sé por qué en esta computadora no tiene buen Le volumen. digo, le digo Ya, que tienen le gamer. ya me veo así, no, voy a buscar, voy a tratar de buscar algo chiquito. Ready, Jay, voy a hacer. No. Venden unos que son medio de ambiente, digamos, Rosana, por ahí en una de esas que los ¿Como bien enchufás a la finito? compu. Ah, Claro, o sea, no necesariamente lo tenés que acercar mucho, digamos, eh, ah, sino los conectás a la compu y los dejás ahí sobre el Cerquita. teclado. mira, o sea, pero no tiene cable, es todo inalámbrico, todo por Bluetooth. Sí, hay Ah, de las dos formas. mira, voy a averiguar. Porque por ahí lo que me cansa, yo decía, me va a hacer doler la cabeza, todo lo que te pongas acá me duele la cabeza. Tipo vincha así me va a cansar. Pero si no consigo, igual voy a tratar porque me cansa mucho la mano así. Así, Ahora porque con te el cansa. tema ahora con el tema de